Continuamos en Televida, ahora con la doctora Noelia Ritondale, cardióloga. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Con quien vamos a seguir avanzando sobre este tema que hablamos en el inicio del programa, de esta nueva droga para los casos de insuficiencia cardíaca, el vericiguat, y vamos a profundizar un poco más, porque verdaderamente es muy interesante el tema y bueno, sos nuestra cardióloga de cabecera. Muchas gracias. Así corresponde consultar. Hablamos un poquito entonces de los síntomas, cómo darnos cuenta que estamos empezando a padecer esto. La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades que hoy en día está más en boga, es muy frecuente, como decía el doctor, en la gente más añosa, y se da por diferentes situaciones que hacen que la función del corazón se disminuya, ¿sí? O a veces pasa, como veníamos hablando hace un ratito, que la función del corazón está preservada, es buena, y diferentes situaciones hacen que se sobrefuerce el corazón para trabajar y genere esta insuficiencia cardíaca. ¿Esfuerzos físicos, emocionales? ¿Por dónde pasa? Por el funcionamiento. Hay diferentes situaciones que pueden llevar a la insuficiencia, que se conoce como insuficiencia cardíaca preservada. Por ejemplo, pacientes con diabetes, donde genera un cierto esfuerzo el corazón para trabajar, porque ha alterado las arterias del corazón y bueno, no, el funcionamiento sigue siendo el mismo, pero se sobrefuerza para trabajar. Perfecto. Los síntomas más frecuentes que el paciente presenta son la falta de aire, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como disnea, el cansancio excesivo ante un esfuerzo mínimo, ya sea cambiarse, higienizarse, hacer la cama. Otro de los síntomas que va a tener, que pues se asocia muchas veces a la patología coronaria, es el dolor o el ardor de pecho, que eso habla de que están afectadas las arterias del corazón, como yo le digo a los pacientes en el consultorio, que estamos andando en 2 cilindros en vez de 3, entonces eso hace que el corazón se esfuerce y que genere esta insuficiencia, como bien la palabra, en el funcionamiento del mismo. Hoy en día tenemos distintas herramientas para tratarla, de los cuales una es esta droga que habla el doctor, que es el vericiguat. Las drogas pilares de la insuficiencia cardíaca, los cuales el paciente debe mantener el tratamiento y no discontinuarlo, donde la adherencia es fundamental, son básicas y son los betabloqueantes, que por ejemplo el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol, los antagonistas como los IECA, los ARNI y los ARA2, que para la gente comúnmente sería el enalapril, el losartán y el sacubitril/valsartán, que es una droga que ha mostrado mucho beneficio en cuanto a mortalidad y síntoma del paciente. Los mineralocorticoides como la espironolactona o la eplerenona. Y se agregó ahora, que había mucha confusión también en la gente, son las glifosinas, que es una medicación que en la primera línea de investigación se utilizó para la diabetes, pero se vio que en pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, esta medicación mejoraba la sobrevida del paciente y ayudaba a que los síntomas eran menores. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, del funcionamiento del corazón, que es el 60% lo normal, hablamos de que el funcionamiento está reducido cuando está menor del 45%. Bueno, en ese grupo de pacientes se vio que el vericiguat durante la internación disminuiría las reinternaciones de ese paciente y además mejoraría en cuanto a la sintomatología posterior a la internación. Es decir, por ende los riesgos. Y los riesgos, es decir, cada internación de un paciente que sufre insuficiencia cardíaca aumenta la mortalidad de ese paciente, principalmente en el primer mes, donde uno debe ser más insistente en el paciente en cuanto a la medicación, la dieta, el cuidado de su peso y en la educación del paciente para que evitar una reinternación, porque esta reinternación puede ser fatal en el día de mañana durante el primer mes, y ni hablar si son internaciones recurrentes, como algunos pacientes tienen, porque bueno, no se pueden acomodar. O sea que el vericiguat iría indicado para los pacientes de mayor riesgo. Exactamente. Los que más veces han sido hospitalizados para disminuir esa reinternación, ese desgaste de alguna manera que provoca. Claro, cada reinternación de un paciente por insuficiencia cardíaca es tal cual como vos lo decís, genera un desgaste en el corazón, en su funcionamiento,
no es gratuito para el paciente en ninguna internación, más las coronarias. Entonces todo eso no solamente en cuanto a su funcionamiento, sino también la cuestión emocional del paciente, donde el paciente con insuficiencia cardíaca cada vez y con cada internación le cuesta más volver a recuperarse y entra en un estado depresivo, que se ve mucho, y eso también no contribuye al tratamiento y hace que no vean solución y quieran abandonar todo. Por eso insistimos, bueno, es una buena noticia que exista ahora este medicamento, del cual ya lo estás indicando en algunos casos. Ya tenemos pacientes con Vericiguat, ¿sí? Digamos, yo me dedico a la insuficiencia cardíaca, entonces tenemos pacientes ya con medicación plena. El tema hoy en día es, como hablábamos, la cuestión de la accesibilidad a la medicación, porque bueno, algunas obras sociales todavía, como una medicación no es muy nueva, no es en Vademecum y bueno, hay que justificarla la indicación. Bueno, Noelia, vamos a contarles a la gente dónde estás atendiendo. Bueno, yo estoy atendiendo en el Sanatorio de la Mujer, en el Sanatorio Plaza y bueno, tengo mi consultorio particular en la calle Alsina 1725. Bueno, muchas gracias por por favor. estos conceptos. No, por favor. Yo me voy ahora a Más Cuidados.